todos están ubicaditos, ¿cierto? En Éxodo capítulo 2. Dice la palabra del Eterno: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué pueden ustedes ver aquí? ¿Qué pueden ustedes ver aquí? ¿Quién guarda a sus hijos? ¿Quién guarda a sus hijos? ¿Quién estaba viendo lo que estaba sucediendo en ese momento? ¿Quién aparejó todas las cosas para que Jocabed hiciera esto? Coger un niño de 3 meses, colocarlo en una canastilla, preparar una canastilla, ponerlo ahí, ponerlo en el río. Y, Señor, ¿quién de ustedes, amadas hermanas y hermanos, sería capaz de confiar tu hijo, tu hija, de esa manera al Dios y Padre de ellos? Y vamos a ver cosas muy, muy hermosas. El versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el padre de Moisés? Hemos pasado por ahí y no nos habíamos dado cuenta. Siempre, yo por lo menos siempre sabía que Jocabed era la mamá, pero nunca me había percatado de mirar quién era el padre. Pero el capítulo 6 está registrado y se llama Amram. Amram y Jocabed, padres de Moisés. Dice la palabra del Eterno, la Torá, que ellos vieron que el niño era hermoso. La palabra hebrea no es precisamente la que define belleza, sino bondad, que se escribe tov en hebreo, T-O-W-B larga. Y esa palabra significa bueno. Ellos lo vieron bueno, porque para una madre, para unos padres, todos los niños son hermosos. Así no sean físicamente, pero ellos lo vieron bueno. De hecho, la traducción aramea dice: y viendo ella que era bueno, lo escondió por 3 meses. El texto da a entender que el padre de Moisés no estuvo a su lado, separado tal vez por la esclavitud de Egipto y las duras tareas. Le tocó a Jocabed responsabilizarse de ese niño bueno, de cuidarlo, de enseñarlo, de instruirlo. Porque definitivamente Jocabed hizo un buen trabajo. Jocabed le enseñó a su hijo la Torá. Jocabed afirmó en su hijo la identidad de hebreo. Definitivamente, esta mujer hizo un trabajo excelente desde el comienzo, desde esconderlo, desde haber visto la voluntad y el propósito del Eterno en este niño y esconderlo y tenerlo allí. Y cuando ya el niño empezó seguramente a hacer bulla, a llorar o a hablar o no sé, ya no pudo esconderlo más.
y tomó la decisión sabia de entregárselo a aquel que lo había colocado en su vientre con un propósito, con el propósito de ser el libertador de Israel en ese tiempo. Entonces, amados, la tarea de ustedes como padres, como madres, no es consentirlo, no es enseñarlos, es instruirlos en la palabra, es encontrar en ellos el plan, el propósito del Eterno para cual el Señor se los prestó. Y confió en ustedes, amados, confió en ustedes para que lo eduquen, para que le enseñen la palabra, para que le muestren al Dios de Israel. Hebreos capítulo 11 y versículo 23 nos dice, Hebreos capítulo 11 y versículo 23. Mire, amados hermanos, que todo lo que está en la Torá, en la ley, como le mal llamado, el nombre mal llamado que le dieron a la Torá, a las instrucciones del Eterno, que fue ley, para decir que estábamos fuera de ella y que era muy pesada. Todo lo que está en el antiguo pacto está registrado en el nuevo, o mejor, todo lo que ellos hicieron, dijeron y enseñaron en el Nuevo Testamento fue tomado del Antiguo Testamento y usted lo puede ver claramente. Hebreos 11:23 nos dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño bueno y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Matarlos, echarlos al río, dejar que las mujeres, las niñas, siguieran viviendo, crecieran. Yo creo, y creo no equivocarme, que el propósito del faraón, el propósito de Egipto, es que las hijas hebreas se mezclaran con los egipcios. Al no haber egipcios, se iban a mezclar en sus relaciones, se iban a tener hijos mezclados entre hebreos y egipcios, porque ellos sabían lo que había, ellos sabían lo que pasaba, ellos sabían lo que Yahweh hacía con ese pueblo, y a ellos les interesaba hacer esta mezcla. Pero Yahweh es bueno, Yahweh es bueno, y Yahweh lleva a cabo sus planes y sus propósitos. Entonces, los padres de Moisés, de la tribu de Leví, por fe esperaban el cumplimiento de la promesa de redención, ya que el tiempo señalado en la promesa estaba cerca. Recordemos que fueron anunciados desde Génesis capítulo 15, fue anunciado este tiempo de ellos estar en esclavitud. Hechos 7:20 Hechos 7:20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿A quién le agradó Moisés? A Yahweh. Fue agradable a él. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ustedes pueden imaginar la gracia del Eterno con esta familia, con esta madre, para darle a ese niño la protección que necesitaba por causa del propósito tan maravilloso que Yahweh tenía. Es importante reconocer que los tiempos proféticos son exactos y literales. Repito, los tiempos proféticos son exactos y literales. Recordemos que también Daniel, en la cautividad de Babilonia, supo que la esclavitud estaba por terminar cuando se acercaban los 70 años de esclavitud.
de exilio. No hay tiempos diferentes en las Escrituras. El día, desde Génesis, está formado por la noche y el día o tiempo de luz. Y eso es puntual, porque Yahweh es el que da la palabra y él mismo la hace cumplir. Vamos al versículo 3 de Éxodo. Vuelva a Éxodo capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Un dato pero muy interesante para aprender aquí, que hace referencia a la arquilla de juncos. Arca, teba. Exactamente la palabra usada en la descripción del arca de Noé. Brea, escapar, se escribe K-A-P-H-A-I-R, capar. Y es hacer reconciliación o expiación. Y el paralelo es muy interesante. En el arca de Noé, brea, capar, en hebreo, Extrón 37, 22, 24, significa cubrir, anular, perdonar. El arca, por lo tanto, significaba el cubrimiento del perdón de Yahweh a nuestra naturaleza pecaminosa y al querer conservar la humanidad. Y fue cubierta por brea. Cada que yo veo esto, recuerdo cómo Yahweh nos puso a nosotros a cubrir las bases que se colocaron en la casa allá en la colina. Esas bases se cubrieron con brea. Y después de que yo misma estuve pintándolas, averigüé qué quería decir brea y me encontré que era lo mismo que se había colocado en el arca y ahora lo vemos aquí en la arquilla donde colocaron a Moisés para conservar su vida. En el caso de Moisés, el arca de papiros cubierto con brea, capar, nos habla de la reconciliación del Eterno con su pueblo. Dentro del arca estaba quien sería el primer libertador y redentor de Israel, quien comparte con Yeshua asombrosas similitudes que veremos a lo largo del estudio de Éxodo. Por eso les pido, por favor, amados, que repitan estos pasajes en sus casas, que Yahweh va a añadir conocimiento, revelación, y nos va a hacer saber en lo profundo de nuestro ser que Él está con nosotros al tanto de todas las cosas que nos suceden en nuestra vida. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Por qué reconoció la hija de Faraón que era un niño hebreo? Primero por el mandamiento del Faraón, que los echaran al río y todos los echaban, los mataban y los echaban allí.
Pero este niño estaba de una manera especial, cubierto. Y sin duda, este niño tenía la señal de la circuncisión. Y ella supo que era hebreo. Y yo quiero que sigamos viendo y entendiendo el milagro del Eterno, las señales del Eterno, la gracia del Eterno, el cumplimiento profético de todas las palabras del Eterno. ¿Cómo Él hace ver todo esto? Que aunque fuera hebreo y tenían orden del faraón de que los exterminaran, la misma hija del faraón lo quiso proteger. La misma hija del faraón quiso darle cobertura, cuidados. Quiso invertir en el cuidado de este niño. ¿Quién hace esto, amados? Solamente nuestro eterno Padre. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿A quién? A la madre del niño. Había podido ir a cualquier hebrea, a una jovencita para que lo cuidara, pero fue exactamente a Jocabed, la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. ¿Ah? Y la mujer tomó al niño y se fue muy enojada, se fue muy aburrida, se fue muy triste porque tenía que encargarse de ese niño. Qué gozo, qué respuesta del Eterno a la fe de esta mujer, a la decisión que esta mujer tomó de soltarle ese niño en las manos. Ella no lo puso en el río, ella lo puso en las manos del Eterno. Y las manos del Eterno lo recibieron, lo protegieron y lo entregaron a la madre para que la madre lo educara, lo cuidara, lo consintiera y le enseñara raíces hebreas. Y pusiera en él y le inculcara su identidad. Dijo: críame a este niño y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, versículo 10, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Este nombre se lo puso la hija de Faraón. La Biblia no registra si el niño ya tenía un nombre puesto por los padres. No sabemos, no lo dice la Biblia, no lo deja ver. Aquí dice que la hija de Faraón le puso ese nombre. Y ella dijo: porque ese nombre significa sacado de las aguas. Y para ellos tenía un significado ese nombre. Entonces, si encontramos por ahí que él ya tenía un nombre, pues lo vamos a decir. Pero por ahora no sabemos que él ya tuviera nombre hebreo. Lo que yo quiero, amadas, familia del Eterno, es recalcar una y otra vez que Yahweh es suficiente para cuidar sus hijos. Porque los padres, especialmente las madres, les cuesta mucho desprenderse y entregarlos en las manos del Eterno y saber que Él los cuida. Y les pasa algo a ellos o están viviendo cualquier dificultad puesta por el Eterno para afirmarlos y para llamarlos, y las madres hasta se enferman. Porque no pueden decir: se lo entrego, lo dejo en sus manos, oro por él, Señor, yo hago tu obra, Padre, y usted encárguese de mis hijos. Necesitamos aprender a confiar.
¿Sabe por qué, hermanos? Porque los tiempos que vienen, usted sabe que son tiempos en que tenemos que tomar decisiones determinadas. Determinadas. Donde usted va a tener que amarrarse el corazón si verdaderamente quiere continuar en el camino. Usted va a tener que hacer renuncias, dejar a un lado para poder avanzar. Por eso es importante que ahora que están pequeños y que están bajo tu cuidado en tu casa, los instruyan para que caminen con ustedes. Para que caminen con ustedes, para que asimilen el plan del Eterno, el propósito de Dios en sus vidas. Para que ustedes no vayan a tener que tomar esa decisión de separar. ¿Cuánto más de la familia, de los padres, de los hermanos? Necesitamos tomar decisiones, pero para eso Dios nos está dando un tiempo, para que usted prepare a sus hijos en la palabra. Entonces, es la madre la que finalmente puede educar a Moisés en sus primeros años. Y es allí donde encontramos la razón por la cual Moisés conocía quién era Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Quién era Yahweh? Y conocía sus mandamientos. Conocimiento que le acompañaría todos los días de su vida. Reconocía además al pueblo hebreo como sus hermanos. Nunca perdió su identidad. Pero además, al ser educado en la corte de Faraón, conoció la más refinada educación egipcia. Mire los planes del Eterno, mire los propósitos de Dios. Las dos cosas eran sumamente importantes en la vida de Moisés. Nunca perder su identidad hebrea. Saber que él era hebreo de hebreos, de la tribu de Leví. Pero también aprender toda la cultura, las leyes, la forma, la manera de los egipcios, lo que se manejaba en ese lugar. Él tenía dentro de él su identidad y conoció perfectamente todo lo que estaba en torno de él y le dio el manejo adecuado. Esos son los hijos amados que crecen en el conocimiento del Eterno. Cumplen con todo el propósito de Yahweh. Entendamos, amados, que el Todopoderoso está en control de absolutamente todo. ¿Ustedes lo creen? ¿Sí creen que Él está en control absolutamente de todo? Moisés, nombre egipcio. Hay mucha controversia con respecto al nombre de Moisés. De acuerdo a Josefo, es un nombre egipcio que se desprende de dos palabras, agua y rescatado, de donde viene el significado que se encuentra en la Torá. Algunas fuentes citan el nombre como hebreo, afirmando que fue la madre de Moisés quien colocó el nombre. Pero el texto de la Torá nos afirma que fue la hija del faraón la que llamó al niño por el nombre de Moisés. Entonces, ¿a quién vamos a creer? Lo que está escrito en la palabra del Eterno. Y dice que ella le puso por nombre Moisés. Finalmente, Moisés, que en hebreo es Moshe, al crecer en la corte de Faraón, alcanza la autoridad y el conocimiento para enfrentarlo y, como veremos más adelante, comenzar el proceso de liberación de sus hermanos. Todo era necesario, todo estaba precisado por el Eterno. Y es interesante que al llegar a Israel, con su familia, es José quien está en la corte de Faraón y lo recibe en Egipto. Pero José es olvidado por los 400 años de cautividad. Pero ahora
El Todopoderoso coloca en la corte a Moisés para sacar a su pueblo, el que ha crecido y se ha multiplicado en Egipto. Mire las cosas del Eterno, la mano del Eterno. Él no necesitó y no necesita de nadie para hacer lo que dice que va a hacer. Dijo Abraham, su generación entrará en una nación extraña y ahí será cautivo. Y usó a José para que llegara allí. Mire esto, para que llegara allí, a Egipto. Y lo puso también sobre una grande autoridad, el segundo de Faraón. Y a través de José introdujo a Jacob con 70 personas. Ahí se multiplicaron. Estoy haciendo un recuento de cosas que ya vimos. Y ahora toma a un hijo suyo, hebreo, Moisés. Hace todo el procedimiento necesario en contra de todas las cosas que estaban en contra de ese propósito del Eterno. Y él lo llevó a cabo y coloca a Moisés para sacar su pueblo, el que ha crecido, se ha multiplicado, lo saque de Egipto rumbo al desierto a recibir su Torá, sus instrucciones, a colocarse bajo pacto, a recibir la propuesta de matrimonio, el que tú vas de bodas, y posteriormente llevarlo a la tierra prometida. Amados, nuestro Padre Celestial es suficiente para todo y para todos. Versículo 11, rumbo a Madián y el misterio del pozo. Vamos a ver aquí algo bien lindo. El versículo 11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensan matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Dice, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés nunca perdió la identidad israelita, les recuerdo. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos afirmar nuestra identidad. Porque el sistema, el mundo y los mismos hermanos van a querer desarraigarnos del pueblo. Pero necesitamos tener muy firme nuestra identidad. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, repito el 15, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora miremos quién habitaba en la tierra de Madián. La palabra del Eterno es hermosa cuando la vemos
abiertamente, con ojos sin velo. ¿Quiénes habitaban en la tierra de Madián? Descendientes de Abraham. Génesis 25, 1 y 2. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Ella tomó esa mujer después que Sara murió. Él tomó esa mujer después de que Sara murió y tuvo varios hijos. 25:1 de Génesis. (25:1 y 2). Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, versículo 2, la cual dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Madiam, Isbac y Sua. Madiam era el territorio de los descendientes del hijo de Abraham, localizado principalmente en el desierto norte de la península del Arabá. Y allá huyó Moisés. ¿Por qué razón? Pero, ¿qué sabía Moisés? Y allá encuentra esposa. Tremendo, amados. Versículo 16, el encuentro en el pozo. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. De nuevo encontramos nosotros este gran misterio. Isaac, Jacob y ahora Moisés encuentran su novia junto al pozo. ¿Recuerdan ustedes qué traduce pozo de aguas vivas? La Torá. Pero esta novia debe ser de la familia de Abraham. ¡Qué cosa tan hermosa! Recordemos en el caso de la novia de Isaac, debía ser de la familia de Abraham. Primero. 2. Debía ocuparse del agua del pozo para calmar la sed de las ovejas. 3. La novia esposa debía abandonar la tierra y venir a la tierra prometida. En el caso de Jacob y ahora de Moisés, encontramos el mismo patrón. Moisés vino a Madián, tierra del hijo de Abraham. Las hijas del sacerdote de Madián abrevaban las ovejas. Número 3, posteriormente veremos que Séfora, la elegida esposa, abandona Madián y viene con Moisés a Egipto para salir después con el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Séfora no. La esposa, la madre de Moisés. Séfora es la esposa que tomó Moisés. Veremos que Séfora, la elegida como esposa, abandona a Madián, viene con Moisés a Egipto para salir después con el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. ¿Esto es casualidad? Propósito del Eterno. Ahora, pregunta, ¿dónde fue Yeshua buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel? A ver. Otra vez pregunto. ¿Dónde fue Yeshua buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel? La mujer samaritana fue encontrada por Yeshua en el pozo. Juan 4:5. Juan 4:5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo: dame de beber. Exactamente lo mismo que Jacob, lo mismo que Moisés, lo mismo que cada uno de ellos llegan al pozo y ahí son ayudados por una mujer que les da de beber, que los lleva a su casa. Entonces se cumplen las condiciones. Se hace la advertencia en el texto que la mujer vivía en la tierra de los descendientes de José, de donde viene la casa de Israel. ¿Estamos entendiendo? Número 2, la mujer samaritana también se ocupa de sacar el agua del pozo. Y allí le dice Yeshua: dame de beber. Número 3, la mujer representa la casa de Israel, que debe salir del exilio para regresar a la tierra prometida. El pozo de aguas vivas sabemos que es la Torá, las instrucciones del Eterno para su pueblo. Así que solo se encuentra la novia en la voluntad del Eterno, pozo de aguas vivas, ocupada de sacar el agua, escudriñar la voluntad del Padre y dispuesta a abandonarlo todo para ir en busca de la tierra prometida, en el cumplimiento del diseño del Eterno, del propósito del Eterno. Versículo 17 de Éxodo. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. ¿A las ovejas de quién? De Jetro. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas le respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés comió con vino, también comió. Con vino de morar en con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Reconocimiento del Eterno. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios, Elohim. Miremos desde el original estos interesantes versos. Versículo 25. La esclavitud de los israelitas fue revelada delante del Señor. Y Él dijo a través de su palabra, Él dijo a través de su membra,
palabra o sabiduría, que el Señor los redimirá a ellos. ¿Se acuerdan ustedes que hemos comprendido la grandeza del texto? El original afirma que cuando dice miró Elohim, fue una presencia real. El Eterno es su imagen, en su imagen visible, presente. Fue quien observó directa y físicamente la angustia de su pueblo. Yeshua mismo. Amados, ¿por qué esto y este énfasis? Es que Yeshua es el que está en medio de nosotros. Es que Yeshua es el que está allí en medio de la circunstancia, de la situación, de la tribulación, de la enfermedad. Él es el que mira. Miró Elohim, una presencia real. El Eterno en su imagen visible, presente allí, quien observó directa y físicamente la angustia de su pueblo. Repito, Yeshua mismo. Ahora, ¿quién es la membra o la palabra del Eterno? Yeshua, la imagen física de Elohim, que más tarde vendrá al mundo como Yeshua, de acuerdo a Juan 1:1. Vamos al Evangelio de Juan. Ya con esto estamos terminando. De hecho, ya terminamos de leer el capítulo. Juan 1:1. Dice Juan 1:1. En el principio era la membra, la palabra, el verbo, como usted quiera decirle, dice lo mismo. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La membra estaba con Elohim siempre. Y si seguimos leyendo, dice que por él fueron hechas todas las cosas y que sin él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Y lo encontramos en Génesis, que Elohim a través de la membra, a través de su palabra, su mano derecha, hace todas las cosas. Bendito sea su santo nombre. ¿Quién entonces estaba allí en Egipto, viendo la angustia de la esclavitud? ¿Quién estaba allí en Egipto viendo la angustia de la esclavitud? ¿Quién está en medio tuyo viendo lo que tú vives todos los días? Lo que tú haces y dejas de hacer. Lo que tú dices y dejas de decir. Lo que a ti te acontece. ¿Quién está allí? Yeshua. Y más adelante lo confirma en los capítulos siguientes que vamos a leer en los próximos Shabbat. Amén. Vimos que el Shaddai es la presencia que el hombre puede ver sin morir. ¿A quién vio Moisés? En la zarza. ¿Por qué no se consumía? Yeshua. Es el que guarda a Israel. La presencia, el Shaddai, el todo suficiente. Es el que puede el hombre ver sin morir. Es el que guarda a Israel. El pueblo clamó y el Shaddai, la membra, la presencia física de Elohim, se presentó a su pueblo y anuncia la libertad. La libertad que iba a hacer él mismo a través de Moisés, pero que después él mismo, Yeshua,
iba a venir a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a usted y a mí. En toda la Torá, en toda la palabra, está el propósito del Eterno para nuestras vidas. Y se ha cumplido literalmente delante de nosotros. No es algo figurativo, es algo literal, real, verdadero. La palabra hebrea para miró es ra. Se escribe R-A-A-I-H, que significa ver, considerar, observar y percibir. Entonces, la presencia, la bembra, la mano derecha del Eterno, de Yahweh, quien es Yeshua, vio, consideró, observó y percibió la vida del pueblo hebreo en esa tierra desconocida y de esclavitud. Vio, que es diferente a conoció, y sabía que nosotros, los que creemos, sin duda alguno, hermanos, que Yeshua es la imagen física de Elohim, presente en cada capítulo de la Torá. ¿Usted lo ha creído? ¿Usted lo duda en algún momento? No fue uno que apareció después de Malaquías, después de los años de silencio. Es uno que estuvo desde el Génesis. Es uno que se mostró en la presencia visible del Dios invisible. Podemos entenderlo y aceptarlo sin reservas, sin miedo. Y dígalo y predíquelo y enséñalo porque es verdad. Con verdadera emoción al ver comprobado en la Torá nuestra fe que nos fue revelada, nuestras raíces. Entonces el pueblo clamó, dice, y Elohim se acordó del pacto. No es que se le había olvidado, es que él mismo anunció que eran 400 años. Y ya era el cumplimiento. Y faltaban solo unos años. Y entonces colocó a Moisés primero en el vientre de Jocabed, después en la arquilla, en la corte de Faraón. Y todas las cosas que sucedieron para que Moisés abandonara ese lugar y se fuera a buscar esposa de la descendencia de Abraham y regresara con Moisés a rescatar a Israel de la esclavitud. Su palabra es, amados, verdadera para siempre. Amados, ¿podemos nosotros apropiarnos de todas estas verdades que estamos aprendiendo? ¿Podría usted ceñirse sus lomos para vivir conforme a esta palabra? ¿Podría usted doblar sus rodillas delante del Eterno y preguntarle cuál es el propósito que tiene con mi vida para yo aportar lo que sea, el esfuerzo, lo que tenga que aportar para que sea cumplido en mi vida, en sus hijos? Amados, nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no entramos bajo ese pacto por una decisión personal. Yahweh nos metió bajo su pacto. Yahweh nos propuso
matrimonio en el Sinaí. Y aunque estuvimos no perdidos, sino extraviados por tantos años, pero en nuestro corazón había un mover, había un latir. Y a través de Yeshua, en ese tiempo, Jesús, fuimos injertados. Y en el tiempo preciso, Yahweh nos reveló su nombre, sus fiestas, el día de reposo, el Shabbat. Y nos metió bajo su pacto, hermanos, para los últimos tiempos. La pregunta en este momento es, ¿qué está haciendo usted con ese llamamiento santo? ¿Qué está haciendo usted con ese llamado que Yahweh te ha hecho a pertenecer? ¿Es para usted verdaderamente significativo? ¿O es una palabra más que se explica, que se lee en el púlpito, que se habla? ¿Es una exhortación más de las muchas? ¿O es que verdaderamente Yahweh está haciendo énfasis en que nosotros nos apropiemos de la identidad hebrea y que nosotros nos ocupemos de su propósito, de su plan eterno? Amados, si ustedes consideran que las promesas del Eterno son sí y amén en Yeshua, el Mesías, entremos en cada una de ellas. Guardemos cada uno de sus mandamientos, pero guardémoslos dignamente, dignamente, amados. Y caminemos en ese plan y en ese propósito. Mire la vida de cada uno de los patriarcas. Mire cómo fue la vida de Moisés para cumplir el propósito del Eterno. Pero mire también cómo fue guardado por el Eterno. Sustentado por Él, llevado, dirigido, direccionado por el Eterno. ¿Y quién estaba allí? Yeshua. ¿Y quién está en medio tuyo? Yeshua. ¿Y quién es el que nos da el discernimiento y nos guía a toda verdad y nos enseña a orar como conviene? El Espíritu de Santidad. Entonces, amados, sillámonos y continuemos. Amén. Este es, amado, el tema de esta mañana. Espero con todo mi corazón usted lo haya recibido y asimilado en su corazón. Y recuerde siempre a Jocabed para instruir a sus hijos en la Torah, en las enseñanzas del Eterno. Amén. Gloria al Señor, amados. Voy a hacer una oración para quedar despedida de ustedes, no de la programación continúa. Yo, como les dije al comienzo, voy a llevar a Rosa María, que tiene una cita ahora a las 12, y ustedes van a estar orando para que Yahweh sea quien la revisa, quien le envía lo que ella necesita para estar nuevamente en pie en medio de la congregación. Ahí donde usted está, cierra tus ojitos.